Bueno, anoche, madrugada, después de muchas horas de sesión, con muchísima gente, miles de personas, decenas de miles de personas manifestándose en la Plaza de los Dos Congresos en Argentina, en Buenos Aires específicamente, se aprobó la llamada modernización. ¿Sí? Ley de modernización. Adecuación. No, es ley de modernización laboral. Lo que pasa es que lo moderno se parece mucho a lo antiguo. Claro. Es decir, cuando vos recuperás visos de esclavismo, empezás a ver cómo la cosa a veces parece un poco cíclica y gira en círculo. La llamada reforma laboral, que es una discusión que en Argentina lleva más de 50 años, porque digo, algunas de las cosas que se instauraron finalmente con esta aprobación, 42 votos a favor contra 30 en contra en el Senado, son 72 senadores, con el apoyo no solo de los que La Libertad Avanza obtuvo en las últimas elecciones nacionales, sino que también tuvo el apoyo de la Unión Cívica Radical, el apoyo de Flavia Rollón, diputada, senadora por Salta, exfuncionaria del Frente de Todos y del albertismo, que muy encendida defendía esa militancia y hoy en día en su rol de senadora por Salta votó también a favor de esta reforma laboral y dijo, esta reforma laboral no es buena para los trabajadores, pero la apoyo igual, y ahora vamos a ver un poco por qué se apoyó igual. Digo, hay que desmalezar porque hay muy mala intención por parte de los actores del gobierno y del oficialismo, por ejemplo el jefe de gabinete, Manuel Adorni, que postulan y muestran permanentemente escenas distorsionadas de lo que ocurrió adentro y fuera del Congreso para construir una narrativa. Por ejemplo, se envía un documento o un video de adentro de la sesión con un recorte, un fragmento de un momento de alocución de Mariano Recalde, senador del kirchnerismo y demás, de la Cámpora específicamente, donde él dice que no leyó el documento que se presentó, el texto de la reforma laboral, pero en realidad lo que dice no es no leí, sino que le está hablando y dice, esta parte donde dice que va a favorecer a los trabajadores, yo no la leí en ninguna parte de la ley. Sí. Recortan, no lo leí en una parte de la ley y dicen, admite que no leyó. Admite que no leyó. Sí, pero lo más increíble es que esto lo levanta el jefe de política del diario Clarín, lo tuitea también, el jefe de gabinete, este hombre, y todavía está subido ahí y es una de las cosas más viralizadas de ayer en la sesión. El silencio solo lo incrimina más y más. Sí, no puede ser. La jalea. Entonces, por un lado, desmalezar lo que es desinformación. Por otro lado, o por ejemplo, lo que ocurrió con el acto, después hubo una represión feroz fuera del Congreso, que comienza luego de que 5 personas parapetadas, me gusta esa palabra, parapetadas detrás de un... parapetadas, o sea, apostadas detrás de ciertas cartones, porque tenían cartones como escudos nada más, preparan bombas molotov, las envían, las tiran hacia los policías, 5, 5 en el medio de la nada, identificados por todas las cámaras. Armados con bombas molotov y cartones. Sí, con cartones, tiran, 5, un camión hidrante les trata de tirar un chorro disuasorio, raramente le pifia a este cartón, 7 veces le tira y le pifia. Nunca vi a alguien que tenga tanta mala puntería. Solo en películas de acción, tipo Los Malos. Salen todos a decir, miren los violentos, los manifestantes que rompen la vereda. Casualmente todos tienen, algunos fueron identificados como policías, efectivamente. Otros tienen casualmente todos la misma ropa, las mismas mochilas, todo. Bueno. O sea, eran policías haciendo el autoataque. No se sabe si todos lo eran. Lo que se sabe es que finalmente hubo, después de esta... Eran 6 policías y uno que quiso ir. Sí. Fuera de esta brutal represión, lo que se sabe es que hubo 40 detenidos finalmente. Sí. Pero estos 5 que están ahí, que todos pudimos ver en cadena nacional, mostrado por todos lados, identificados además por estos sectores de gobierno, no fueron detenidos. No aguanto más eran muy fácilmente reconocibles, muy fácilmente aprehensibles, y sin embargo no los retuvieron ni detuvieron ni nada. Sí hubo una cacería feroz en los alrededores del Congreso para tener a gente que no tenía nada que ver con esto, incluso periodistas. Y ahora sí, si querés nos metemos con lo que pasó adentro del Congreso. Pero quiero tipo recap. No puede ser tan resbaladiza la realidad, ¿entendés? Que, o sea, te ponen un video de lo que pasó adentro y te lo recortan para que signifique lo contrario, sí. Y te fabrican un lío afuera, y todo esto viene del gobierno que además acaba de sacar un organismo para desmentir fake news, tipo... Sí. No se le puede... ¿Le perdés el hilo a la realidad? Para no meternos en la reforma laboral, pero antes de meternos en eso, ayer también, pero en diputados, se aprobó en comisión la baja de la edad de imputabilidad en Argentina, que pasa a 14 años. En el marco de esa discusión, por ejemplo, esta oficina de la verdad, porque vamos a llamar la oficina de la verdad que dispuso el gobierno de Javier Milei,
Oficina de la Verdad es de 1984, ¿no? Sí, claro, pero ellos no le pusieron ministerio de la Verdad, es específicamente, esto es Oficina de Respuesta Rápida, o Oficina de Respuesta, qué sé yo. Oficial, creo que es. En este caso, en el medio de ese debate, habían hecho la semana pasada una discusión y dijeron, es mentira que en Argentina es el único país que va a bajar la edad de potabilidad, porque en realidad es el que tiene la edad más alta. En Uruguay, por ejemplo, ya es de 13 años, en otros países también. Rápidamente podemos decir que se perdieron los colibríes, amigos. Sí, que además esa oficina tergiversa la realidad, porque en Argentina, en Uruguay la edad de imputabilidad no es de 13 años, no es así, no es el régimen penal vigente acá. Entonces, no solo construyen en función de estatuir una verdad, que no puede ser nunca la verdad oficial, ese es un gran problema y tiene que ver con una cuestión de, por eso el ejercicio periodístico tiene que existir, o por eso existe en algún punto, para poder discutir y disputar el discurso oficial. Me parece que tipo algo que centralice el discurso oficial está bien. El tema es que no es el que hace fact-checking de la red. Es que no. Discurso oficial existe siempre. Vos tenés incluso no solo discurso oficial, estadísticas oficiales, voceros oficiales, voces de gobierno, instituciones. Está perfecto que exista eso y de hecho los periodistas, como parte de nuestro ejercicio de trabajo cotidiano, consultamos los datos oficiales para poder consignar qué es lo que se está discutiendo, qué se elaboró como estadística oficial y demás. Sí. Ahora, también como ejercicio sano, desconfiamos de las voces oficiales porque es inevitable que en la disputa por establecimiento de qué es lo correcto, qué es la verdad y demás, van marcando su propia subjetividad y su propia... Sí. Su propio sesgo y con la verdad está pasando algo similar a lo que hablábamos con Valeria sobre la ley internacional, que es como que, se desnudó que si se rompe no pasa nada. Con la verdad oficial, también siempre como que había un pacto de caballeros de, bueno, contrastamos, bueno, el que se demostró que no es verdad, admite, bueno, está. Ahora ya, no, eso no pasó. Y es imposible, es como es el caso de gaslighting, pero no es tu novio, es el Estado. Es el gobierno, en este caso argentino. Bien, a mí me gustaría señalar 3 cosas específicamente sobre la modernización o reforma laboral, dejémonos de eufemismos, y es reforma esclavista y de cara y contraria a los intereses de los trabajadores, aunque se postuló, obviamente, como una reforma que viene a modernizar, que es necesaria porque cambió la forma del trabajo, etcétera, y va a beneficiar a los que están no reconocidos, porque hay una discusión muy grande en Argentina que es derechos sí, derechos no. No, la realidad es que existen derechos, pero que en realidad no están llegando a la población, porque la mayoría de la población o una gran parte de la población está en la informalidad o no tiene trabajo, entonces no accede a estos derechos laborales existentes en Argentina. Entonces, para eso vamos a modernizar y hacer una nueva ley laboral que los contemple, supuestamente. Lo primero que hay que decir es que, supuestamente, originalmente, se habla de que esto iba a beneficiar a todos aquellos grandes sectores que están en la economía informal y trabajando en plataformas específicamente, los riders, se les dice en España, los repartidores en Argentina y en Uruguay, los que trabajan para otro tipo de plataformas que son de transporte y demás. Lo primero que dice, esta reforma no los contempla. Finalmente se decidió dejarlos afuera de la reforma, con lo cual todo lo que se dijo que iba a beneficiar a esos trabajadores que no están reconocidos, bueno, no están reconocidos. 3 cosas que me gusta señalar de esto. Lo primero es la opacidad con la cual se manejó hasta que llegó al recinto ayer para ser tratado y discutido durante 12 horas en la sesión que trabajaron en el Senado. No se conocía el documento final. No es que no se conocía y la gente no entendía por qué no se conocía. El propio gobierno se le iba a decir, no vamos a mostrar el documento oficial que estamos negociando con los diferentes actores para que no se puedan oponer previamente a lo que vamos a discutir. O sea, de un nivel de cinismo, la forma en que se manejó, absoluta. Entonces se conoció finalmente la letra final de esta reforma que se venía circulando en algunos espacios que iban a pasar y que no, sobre la marcha y sobre la hora de la votación y a lo largo del día. Eso por un lado, entonces el silencio y la opacidad. Segundo, negociaciones. ¿Qué actores lograron modificar algunas de las cosas que previamente, vos después me podés decir, era bait, en el sentido de, era bait, le habían hecho una carnada, le habían puesto eso para después decirle, bueno, te lo sacamos, pero apoyame en la reforma? Sí. Puede ser, algunos dicen que sí. Hay 2 grandes actores que negociaron. Puede ser todo bait. Todo bait. 2 grandes actores que negociaron. Por un lado, senadores provinciales como Flor Rayón por la provincia de Salta, que había uno de los puntos que originalmente estaba en el papel de la reforma, que era, vamos a reducir el impuesto a las ganancias que pagan las grandes empresas, que era del 30%, bajarlo al 27%. Ese 3% es una de las grandes recaudaciones que tienen las provincias. En ese caso, uno de los grandes ingresos que tienen, vamos a
reducirlo. ¿Qué pasa? Las provincias dicen, no, si me reducís eso, tengo un montón de problemas fiscales y un montón de problemas de dinero. Bueno, está bien, sabes que no lo reducimos. Ok, te lo concedo. Que las empresas sigan pagando el 30%. Ok, de esa manera se garantizaron cierto apoyo de diferentes senadores provinciales. Otro sector con el cual negociaron, la CGT, Confederación General del Trabajo. Sí, te iba a decir que son el PIT-CNT. Es el PIT-CNT. En el caso de Argentina existen también las CTA, que son dos centrales autónomas o diferentes, las centrales de trabajadores argentinos. No es tan la monolítico. Única. Igual es la central más poderosa o con mayor poder de peso histórico. Yo vi que la gente estaba puteándola por no llamar a paro. Sí. Primero por no llamar a paro. Segundo, si bien ayer se convocaron y muchos de los sindicatos que están alineados dentro de la CGT fueron a movilizarse, lo cierto es que la CGT, en términos generales, negoció una cuestión bastante medida por lo siguiente. La ley originalmente establecía el fin, por un lado, de la reducción de los aportes patronales a la obra social, que la obra social, el dinero de la obra social la manejan en Argentina la Confederación General del Trabajo. Estas obras sociales laborales recibían cerca de un 6% de aporte patronal, se iba a bajar a 5%, finalmente no se va a bajar, entonces ahí la CGT afloja un poco en esa negociación. Y lo segundo que cambia es que hay una cuota solidaria. Vos sabés que el trabajador puede afiliarse o no a un sindicato en la Argentina. Si vos te afiliás a un sindicato, te descuentan de tu salario, en el caso de que estés registrado formalmente, un porcentaje que va al Fondo de Trabajo para la Confederación General del Trabajo. Este aporte que vos haces si estás afiliado puede ir en algunos casos hasta el 4% en Argentina en ese caso. Y había también un aporte solidario que aunque vos no estuvieras afiliado, tenías que dar sí o sí solidariamente al sindicato cuando no estabas afiliado. Y mucha gente decía, ¿por qué yo tengo que aportar al sindicato? Bueno, la respuesta en general suele ser muy sencilla, existen convenios colectivos de trabajo, existen discusiones salariales paritarias en Argentina. Si vos te vas a beneficiar de la discusión colectiva y de las mejoras que sindicalmente se puedan obtener, aunque no te afilies al sindicato, aunque no aportes masivamente, igual te beneficias, entonces aportás solidariamente. Ese aporte solidario era en un máximo hasta el 1%, 2%. Bueno, ahora baja con esta idea, bajaba al 2%. Finalmente eso se sacó, se eliminaba, perdón dicho, se eliminaba ese aporte solidario obligatorio con la ley. Y al final bueno, no se eliminó. Se negociaron, no se va a eliminar, con lo cual la gente esa va a seguir aportando. Otro bait para que yo creo que fue otro bait. Sin embargo, cosas que sí. ¿Apoya esta reforma o no se le para de manos? Yo creo que no se le para de manos. No puede apoyarla porque además cosas que sí se incorporaron a esta ley, en esta nueva ley que va a salir, que ahora tiene que igual ir a discutirse en diputados y que de la mañana la senadora representante de la Libertad Avanza y coordinadora de los senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, que le encantaba mucho la represión que pasó afuera, con lo cual ahora se fue del otro lado, pero Alejandra Monteoliva, la que la secundó y la que sigue ahora con la política en el Ministerio de Seguridad, siguió con esta política represiva. Patricia Bullrich ya anunció que, así como salió la ley, va a diputados y no van a aceptar ninguna modificación ni negociación más. Lo que ocurre a veces es que si se discute en diputados y se introduce alguna modificación, tiene que volver al Senado para su reaprobación. Sí. Bueno, Bullrich anticipa que no van a negociar nada. Vuelvo. ¿Qué cosas qué agradable mujer sí aparecen en la reforma y que modifican mucho y por lo cual yo digo que es una reforma esclavista y que es un retroceso de más de 50 años en conquistas laborales en la Argentina? Uno. Así me ponen en el recorte, es una reforma esclavista. Ese es el recorte, reforma esclavista. Uno limita, ¿sí?, los convenios colectivos de trabajo y la discusión general de las ramas laborales. A partir de ahora se pasa a la posibilidad de discutir por empresa. ¿Sí? Entonces, ese amparo que vos tenías antes del gran sindicato que te amparaba porque vos trabajabas, ¿sabes qué? No corre más. Ahora el empresario puede discutir unilateralmente con sus trabajadores o eventualmente comisión gremial si es que la hubiera, porque hay muchos lugares donde no existen comisiones gremiales, pero igual se deben respetar los derechos del convenio colectivo de trabajo. Bueno, eso se quita. Entonces el amparo que este convenio general le daba a sectores mucho más débiles en diferentes lugares, se quita del medio y empieza a discutirse por lugar de trabajo. Eso es, bueno, para muchos sectores y trabajadores de Argentina, un riesgo y un problema gravísimo. Esto la CGT lo transigió, es decir, yo digo, no se le paró de manos, no llamó a huelga, no llamó a paro, no llamó a paro general, nada. Bueno, por algo negociaron, esto sin embargo pasó de largo y no va a haber. En cuestión de sectores informales, tradicionalmente informales, que se discutía mucho de, bueno, esto va a modernizar las relaciones laborales, existía en Argentina los famosos monotributistas, que son una fuerza y una mano de obra
muy grande en la Argentina, de cientos de miles y millones de personas, que hasta ahora en la justicia laboral solía ocurrir lo siguiente. Si vos le facturás a una empresa que te contrata por vía de un servicio de locación de obra o de servicio de locación, lo que fuera, que es un sistema por el cual vos firmás un contrato con esa empresa, pero te consideran no trabajador en blanco formal de esa empresa, sino alguien que le factura en forma externa. Vos le proveés servicios. ¿Sí? Como acá, unipersonal. Sí, pero ¿qué pasaba en Argentina? Si vos demostrabas que durante los últimos 12 meses, o si querés, a lo largo de más tiempo, tu principal comprador, es decir, vos sos proveedor, pero le provés servicios encubiertos. O sea, vos sos monotributo, pagás un monotributo mes a mes, pero en realidad le facturás a un solo a una sola empresa tus servicios. En general, en la justicia lograbas demostrar, lo cual es real, que era una relación laboral encubierta, entonces tenía que reconocerte después. Si efectivamente se cortaba, por ejemplo, esa contratación, tenían que reconocerte antigüedad, pagarte la indemnización y demás, ¿sí? Eso se quita. A partir de ahora se establece que dentro de la posibilidad de la reforma laboral y dentro de la posibilidad de contratación formal, ya no es solo con aportes patronales, en blanco, etcétera, sino también estos contratos de servicio de locación donde vas a facturar y te comprometes a después no poder reclamar ningún derecho laboral, ¿sí? Porque ya está legalizado que no sos un trabajador formal dependiente de esa empresa. Las cosas que más circularon y que se conocían, el cambio en la jornada laboral, ¿sí? Hasta ahora el máximo de jornada laboral era 8 horas diarias, ahora se establece la posibilidad de 12 horas de trabajo diarias. ¡No! Un retroceso absoluto. Mientras el mundo discute si vamos a jornadas más reducidas, si vamos a semanas reducidas, en Argentina se acaba de aprobar la posibilidad de 12 horas. Es que para mí es justamente... si respetás 12 horas de descanso. No, o sea, poca gente seguramente se pliega a las 12 horas, pero es una previsión para que no salgan por mucho más tiempo las 6 horas, ¿entendés? Porque si ahora tenés que pelear para que vuelvan las 8, sí. ¿Qué dejás para las 6? Todo embadurnado en un suave colchón de eufemismos que nos dice... Esto es para darle más libertades al trabajador, que puedan negociar. Porque, por ejemplo, se establece el banco de horas, donde si vos trabajaste 12 un día, al otro día puedas trabajar solo 4. ¿Sí? Entonces es reflexible. Vos podés decir a tu jefe, discúlpeme, ¿puedo trabajar 4 hoy que mañana se las recupero con 12? Sí, claro, mijo, vaya tranquilo. Entonces, en una relación que establecen o simulan ser de igualdad de condiciones, donde trabajadores y empleadores, que en realidad no tienen igualdad de condiciones, por supuesto que no la tienen, van a poder libremente acordar las condiciones de trabajo. Otra que se establece como un libre acuerdo de trabajo, la idea de las vacaciones. Hasta ahora había un mínimo, que el mínimo en Argentina es de 14 días de trabajo por cada año trabajado, de licencia por cada año trabajado, a partir del primer año trabajado, perdón. Ahora se establece que en realidad se puede fraccionar en mínimos de menos días de vacaciones, entonces ahora, y además se establece que pueden hacerlo no durante el verano. Entonces vos capaz trabajás durante 3 años y no te podés tomar vacaciones en verano. ¿Qué significa esto? Que para los trabajadores que tienen hijos, por ejemplo, y que tienen que acordar sus trabajos, no sé si acordar, pero por lo menos sincronizarlo con el calendario escolar de sus hijos, les genera un mayor compromiso, un mayor problema a la hora de desarrollar su propia vida y su idea de, un poco de ocio, por favor, después de tanta fatiga. Y te pregunto, porque lo vi por el Twitter, por Twitter ahí. Sí. ¿Quién es el malo, para no decir malas palabras, que dijo, ¿pero para qué quieren trabajar menos? ¿Para hacer qué? ¿Qué tanto tienen para hacer? ¿Quién dijo eso? No, hubo muchos que dijeron, hubo empresarios, hubo sectores políticos, hubo dirigentes. O sea, que se desnude tanto de que no les parecen personas. Otro elemento. Por lo menos me sorprende. Otro elemento. Indemnización. Se habla mucho siempre del costo laboral, que los empresarios no contratan porque es muy caro contratar, no solo por el valor del trabajo, sino por la idea de que si los despido les tengo que pagar una indemnización cuantiosa y los juicios laborales y toda la industria del juicio y demás. Bueno, se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo desde que asumió Milei en el gobierno, o por lo menos puestos formales, con lo cual, si la gente estuvo despidiendo 300.000 personas, tanto problema de juicio laboral no había, o tan difícil la indemnización no era. Esta nueva indemnización lo que dice es, primero, 2 cosas. Por un lado, le quita todo lo que era el conteo del aguinaldo, las horas extras, todos los extras que recibían los trabajadores por fuera del salario formal, se quita para el cálculo de la indemnización. Y por otro lado, se quita también la discusión sobre si la indemnización contemplaba o no un mínimo establecido, sino que pasa a ser
un fondo se llama Fondo de Asistencia Laboral, es muy lindo, FAL, como los fusiles históricos de la Argentina de la dictadura. Se establece la idea de un fondo donde mes a mes los empresarios van a ir aportando solidariamente a este fondo para en caso de que cuando llegue el momento de tener que despedir a alguien, no tengan que de repente poner todo el dinero de una, sino que lo aporten de ese fondo que ya se venía aportando, y trabajadores también. Pero además, este fondo, ¿sí?, se quita de aportes patronales y de aportes que se hacían a las jubilaciones. Con lo cual, van a desfinanciar el sistema previsional para aportar al sistema de un fondo laboral eventual de indemnizatorio para los trabajadores que sean despedidos. Otras cosas que levantaron mucha discusión y que no son bait y generaron mucho enojo y fastidio y demás es licencia por enfermedades y demás. Hasta ahora, si vos te enfermabas... Desde ahora es ilegal enfermarse. No es ilegal, pero sí es un descuento que se aprueba legalmente, el descuento salarial. Si vos te enfermabas, te tenían que pagar el 100% del salario, por lo menos durante un tiempo, con determinadas condiciones, etc. Ahora se reduce esas condiciones, entonces pueden pasarte a pagar el 75% inmediatamente apenas te enfermas y eventualmente el 50% si te excedes en el tiempo. Es decir, personas que hasta ahora estaban amparadas porque se enfermaron, gente, no es que decidieron enfermarse, se enfermaron y ahora pueden reducir ese pago que recibían. Y otra cosa más, una que es muy divertida para las redes, es muy divertida. Antes, si vos después me decís si te parece bien o no, pero si te enfermabas o te lesionabas haciendo un deporte, ¿cómo se te ocurre practicar un deporte y tener un momento de ocio, Fernanda? Sí, no. Entonces, vos te lesionabas jugando, pusieron el ejemplo con el handball, pero en realidad te lesionabas jugando al fútbol. Entonces, 2 días no ibas a trabajar. Muy típico, ¿no? El domingo tuve partido, me lesioné, el lunes no pude ir a trabajar. Sí. ¿No? Ahora, eso es causal de 0. ¿Sí? Te reducen el salario a 0. No se paga más si vos faltás porque te lesionaste jugando al fútbol. Vos podés decir, bueno, me parece bien, me parece mal. Bueno, en principio, otra vez, recorte de derechos y recorte además de la posibilidad de que una persona decía, voy a dedicar mi tiempo de ocio a jugar al fútbol. No, mirá si me lesiono y no puedo ir a trabajar y entonces no me pagan y demás. Hay quienes dicen el presentismo ya era una forma de garantizar una reducción del salario. En el caso de los docentes, por ejemplo, el 10% de la composición salarial de los docentes en Argentina es por presentismo, con lo cual si vos te faltabas porque te enfermaste, ya te reducían un 10% tu salario. Entonces, ahí hay un montón de discusiones y cosas que van pasando. Dijimos vacaciones fraccionadas, dijimos 12 horas de jornada laboral, dijimos, se establece la posibilidad de crear este banco de horas, que también lo mencionamos. Entonces, si yo trabajo un poco más hoy, bueno, me pueden... O trabajate... ¿Sabes qué? Trabajá 14, 15 horas de corrido, pero mañana no trabajás, ¿eh? Esta idea de un banco de horas donde el empleador puede disponer libremente del trabajador. Antigüedad limitada si recontratás. Esto significa que si vos, por ejemplo, tenés a alguien hace 2 años en el puesto de trabajo y lo echás, o hace 15 años lo echás, y entonces lo recontratás a los 6 meses, se elimina. Antes la ley establecía que vos tenías que reconocer la antigüedad de esa persona, por lo cual si la volvías a despedir se reconocía la indemnización de nuevo. No, ahora no, se elimina la antigüedad. Entonces yo te echo, te vuelvo a recontratar en 2 meses y los 14 años que trabajaste para atrás no los reconocemos más nada. Entonces se abarata el costo laboral en el sentido del eventual despido posterior, licencia y pago por enfermedades. Derecho a huelga limitado. Esto me parece clave y por eso volvemos a hablar de esclavismo. Hasta ahora existía y estaba consagrado en el derecho laboral argentino la posibilidad de ejercer huelga, ¿sí?, y manifestarte. Ahora, en algunos servicios esenciales ya estaba limitado, obviamente, por ejemplo, en servicios de salud y demás. Esto quiere extenderse, se ha extendido con esta reforma laboral, a un montón de servicios que vamos a poder decir, ¿es esencial el servicio periodístico? ¿Es esencial el servicio educativo? Es decir, que sí o sí, los trabajadores tengan que sí o sí brindar educación. ¿Es esencial la extracción de recursos en algunos sectores como el minero? Un par de periodistas que podría haber, pero... gremio cornudo no va a ser para Bueno, nada más. se amplía con esta ley de modernización laboral los sectores que no pueden o tienen que garantizar servicios mínimos a la población. Entonces se limita, por supuesto, el derecho a la huelga, pero además se incorpora algo que hasta ahora no funcionaba. Si vos antes tenías una situación laboral por la cual la asamblea de trabajadores o el gremio interno de un lugar de trabajo decidía, hoy a las 4 de la tarde nos vamos a juntar porque echaron a fulano, menganito y suspendieron a fultanito. Entonces, sultanito, ¿ves? Nos vamos a juntar acá y vamos a debatir qué está pasando. Bueno, ahora se establece que para eso primero le tenés que pedir permiso a la empresa. O sea, le tenés que pedir permiso para poder agremiarte y juntarte con tus compañeros de trabajo a discutir lo que está pasando propiamente en la propia empresa. Con lo cual, hay una tergiversación de un montón de derechos laborales que se habían conquistados. Y esto acompañado, y ahora vuelvo al inicial de la desinformación y demás, en el Hospital Garrahan
¿sí? De la República Argentina, está en la ciudad de Buenos Aires. El hospital pediátrico tuvo una situación el año pasado muy fuerte de discusión en relación al de financiamiento, efectivamente sigue vigente, y en estas horas hubo una asamblea, hay asamblea permanentemente, muchas veces hay asamblea, en un turno, en el cambio de turno a las 2 de la tarde, hubo una asamblea para discutir las condiciones laborales, cómo seguir adelante, etc. ¿Qué hace el jefe de gabinete Manuel Adorni en sus redes sociales? Muestra esta asamblea, una imagen de esta asamblea y dice, ¿a ustedes les parece que a las 2 de la tarde, en pleno horario pico de atención, corten los servicios para hacer una asamblea? Bueno, este recorte también es falso, también falsea la verdad. La asamblea se hace en el horario de las 2 de la tarde porque es el cambio de turno y es donde se garantiza que el turno que sale y el turno que entra estén presentes. Entonces se garantiza el servicio mínimo, sigue funcionando el servicio del hospital, pero mientras tanto muchos trabajadores pueden igual participar de esa asamblea. Con lo cual, esta idea de pedir permiso a la empresa, o en este caso al hospital público, para poder hacer una asamblea es contrario a todo el derecho laboral y a toda la idea de me puedo agremiar con mis compañeros y decir, che, acá está pasando algo malo, ¿cómo hacemos para agruparnos? Entonces, limitación al derecho de huelga, limitación a la asamblea por lugar de trabajo, discusión en lugar de trabajo en vez del convenio colectivo, aumento de la jornada laboral, reducción de la antigüedad, reducción de la indemnización sin conteo de extras, banco de horas posible en una relación conflictiva y desigual entre empleador y trabajadores, un montón de elementos y además, por fuera de todo esto que tiene que ver con las relaciones laborales en términos generales, eliminación de algunos estatutos y convenios de trabajo como el de prensa y periodistas específicamente, pero no por ser corporativos y especial de la prensa, también pero también se saca el de viajantes de comercio, digamos, no es el único que se saca y se eliminan derechos consagrados en estos estatutos laborales que existían y que están vigentes en algunos casos hace 50 años. ¿Okay? Entonces, modernización, las pelotas. Bueno, lo que parece es que sale. No hay miras de que alguien salve a la sociedad argentina. Bueno, salve a la sociedad argentina. En principio se aprobó, tiene media sanción, lo mal llamado media sanción, en el sentido de ya salió del Senado, ahora pasará a diputados y se discutirá probablemente la semana que viene. Pero tiene mayoría el gobierno o el oficialismo necesita 129 votos en diputados para que salga. Si vos sumas las fuerzas que ayer votaron a favor de este proyecto, suma creo que 133 sin ponerse todavía a negociar y a discutir. Si va a salir o no, es cuestión, yo ya pronósticos no hago, en principio me parece que tiene todas las condiciones para sacarlo adelante, después tiene que haber igualmente reglamentación y posteriores puestas en juego, no es que inmediatamente entra en efecto, y además hay un gran debate que si tanto les preocupa la industria del juicio, cómo está funcionando, los impedimentos y las dificultades para despedir o para recontratar o para contratar libremente, según quien lo vea, lo más probable es que toda esta situación termine judicializada. Esto es, va a llegar a la justicia porque va a haber un montón de organismos sindicales y no sindicales que presenten amparos ante la justicia porque esto se considera anticonstitucional porque viola un montón de derechos laborales consagrados en la Constitución, no así solamente en estatutos y en convenios colectivos de trabajo. Entonces llegará la justicia se tomará su tiempo para resolver, llegará eventualmente a la Corte Suprema de Justicia. Pueden pasar años hasta que la Corte eventualmente defina si esto es o no constitucional. Con lo cual, esto no va a entrar en vigencia en principio, pero sí muestra a las claras una correlación de fuerzas, un momento determinado de la situación política argentina, donde los sectores tradicionalmente coaligados en favor de los sectores patronales y empresariales han logrado conquistar a las mayorías parlamentarias por mucho, han logrado docilizar o domesticar a las fuerzas históricamente corporativas de los trabajadores, la CGT específicamente, también por mucho. Entonces me parece que es un momento de alerta y de ver qué pasa en diputados y ver hasta qué punto logran o no avanzar con estas reformas para mí esclavistas que están introduciendo. Wow. Bueno, muchas gracias, Brian, por esto. La verdad preocupa, terrible, y ahí sí entiendo, es como que por qué hablamos de los Terians cuando literalmente vamos a perder nuestros derechos laborales.